los conceptos. ¿Qué es una oxidación y qué es una reducción? ¿Qué es oxidación para ustedes? Algo que se oxida. Por ejemplo, ¿quiénes se oxidan? Los metales le ponemos a la acción del medio ambiente. Hay un cambio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la característica principal que podemos observar para decir hacia oxidado? Cambia su coloración, ¿verdad? Pierde el metal su brillo y se vuelve una tonalidad amarillenta, anaranjada, ¿verdad? Pero también llega a tener una especie o a formarse una sustancia pulverulenta, como polvito, ¿verdad? Hacia oxidar. Pero en química este concepto tiene una definición de acuerdo al proceso que pueden generar los átomos en estos elementos. Si yo hablo de oxidación, decimos que oxidarse es perder electrones. Hay elementos que pierden electrones. Al perder electrones estoy perdiendo cargas negativas, es decir, me estoy volviendo positivo. Mi carga va a ser positiva. ¿Quiénes pueden regalar o ceder electrones? ¿Los metales o los no metales? Los metales. Los metales se caracterizan porque tienen en su última capa una baja cantidad de electrones y es más fácil regalar o ceder. El momento que están regalando esos electrones, se están oxidando. El momento que ese clavito que es de aluminio comienza a cambiar de color y se transforma, ¿es por qué? Porque está cediendo sus electrones. ¿A dónde? En este caso al medio ambiente. Y esto se puede estar combinando con elementos no metálicos que existen en el medio ambiente también. Ahora, el proceso contrario nosotros le llamamos reducción. Dice, o sea que cuando así digamos el hierro así sale ese poquito amarillo, es porque se perdió electrones, está haciendo más positivo. Claro, perdió esos electrones y comienza la transformación. Dígame. ¿Por qué? O sea, algunos metales cuando están con agua se oxidan. ¿Por qué? El agua acelera el proceso de pérdida de electrones, ¿sí? Es decir, en este caso, el agua hace que este elemento metálico comience a ceder con mayor facilidad. Y en este caso, si yo hablo de un clavito de hierro, ¿sí? Este clavito de hierro, si yo lo pongo en agua, en determinado momento yo le veo el agua de un color medio anaranjado, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es lo que sucede? En esta reacción, el hierro más el agua, resulta que puede haber un simple desplazamiento donde el hierro va a desplazar al hidrógeno y lo que se va a ir formando es esto. Un óxido de hierro. Y le desplazó al hidrógeno. Y el momento que nosotros ya tenemos esta formación, entonces comienza a oxidarse. El hierro comienza a perder sus electrones, comienza a cederle ¿a quién? Al oxígeno. Y me está formando otro compuesto. Si yo le dejo la acción del medio ambiente, en el aire también hay gas en forma de vapor, de agua. Entonces también va rociando y va perdiendo. Entonces hay un intercambio con el medio ambiente. Además de ello, ustedes saben que el aire está compuesto por no metales como el nitrógeno. Y el momento que esté un clavito metálico a la acción del medio ambiente, puede estar combinándose con nitrógeno y formando óxidos de nitrógeno, por ejemplo, combinados con el metal, que puede ser hierro, que puede ser aluminio. Entonces eso es la característica, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de reducción, decíamos que es un proceso contrario
se le cataloga como la ganancia De electrones. de electrones. Y si yo estoy ganando electrones cogiendo cargas negativas, me estoy volviendo Negativo. electronegativo. ¿Y quiénes son electronegativos? Los no metales. Los no metales. Entonces aquí hay un proceso que el uno puede ceder y el otro debe coger, excepto los gases nobles, ¿Por qué? porque ellos en su última capa tienen 8 electrones y llegaron a tener estabilidad. Entonces eso le permite no combinarse con ninguno porque no le hace falta completar. Pero el resto de metales y no metales les puede faltar 1, les puede faltar 2, etc. Entonces ahí viene un intercambio, una combinación entre ellos. Dice, yo tengo 1, yo te cedo. Y ya forma un compuesto. Como por ejemplo, si yo hablo del agua, por ejemplo, el hidrógeno, en su último nivel tiene un electrón. El oxígeno tiene 6. ¿Cuántos le falta para 8? 2 electrones. Ahora, estos numeritos que yo le he puesto como azul van a representar los números de oxidación. Pero vamos a ver que uno se transforma en electropositivo y el otro en electronegativo. Yo regalo un electrón. ¿Qué me estoy volviendo? ¿Positivo o negativo? Si yo regalo, Negativo. entonces digo, yo soy positivo en uno porque yo regalé, yo cedí. Pero como a este le falta 2, solo regalé 1, tendrás que buscar ¿de quién? De otro. Otro hidrógeno que le proporcione el otro electrón que le falta. Y ahí se hace. Ahora, el oxígeno, ¿qué está haciendo? Si yo asumo y recojo, me estoy volviendo positivo o negativo. Negativo en -2. Y este medio de unión, este enlace, hace que se forme un compuesto conocido como H2O o también HOH, que nosotros conocemos como agua. Miren cómo van funcionando los números de oxidación. Como el 1 le está proporcionando, le está brindando y el otro está cogiendo. Aquí hay que hacer una aclaración. No es lo mismo valencia que número de oxidación. Ya. Valencia es la capacidad que tiene un elemento para combinarse con otro. Pero el número de oxidación me determina en qué cantidad yo puedo ceder o puedo coger electrones. Y según ello, volverme electropositivo o electronegativo. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Y la equivalencia rica? La valencia. Valencia es la capacidad que tiene un elemento químico para combinarse con otros. Es que no todos los elementos pueden combinarse. Dicen que ahí cuál sería la valencia y el... Ya, la valencia quiere decir que el hidrógeno sí está en capacidad de combinarse con el oxígeno. ¿Sí o no? Sí. Porque le puede proporcionar su electrón. Pero yo no podré decir, a lo mejor, que algún elemento sí pueda suplir o completar lo que le falta al otro. O sea, debe haber una afinidad entre elementos químicos. No es que se van, yo digo, a ver, este elemento lo voy a coger y con este yo lo voy a combinar porque yo quiero. No. Debe haber una afinidad, ¿sí? Y si hay esa afinidad, digo, hay una capacidad de combinación. Es como cuando usted, en la vida real, tiene una afinidad con una persona, ve algo en común, ¿qué hace? Se junta, que puede ser amistad y que puede terminar en otra situación afectiva, etc. ¿Pero por qué? Porque hay afinidad en los dos. Asimismo, los elementos químicos deben tener. Pero ¿qué pasa cuando no hay afinidad con esa persona? ¿Cómo que nos retiramos? Es como los de electrones, ¿no es cierto? Cuando son del mismo polo, ¿qué hacen? Se repelen porque dicen, no tenemos afinidad. Pero si son polos opuestos, se atraen. Entonces, asimismo, dentro de la química, los elementos tienen una afinidad para atraerse o para repelerse. Hay algunos que tienen gran facilidad para combinarse, otros no. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Ahora, para nosotros poder comprender un poquito mejor
acerca de la oxidación y la reducción, vamos a hacer una relación con la escala numérica. Ustedes saben que la escala numérica está dividida por una parte neutral. Ahora, de acuerdo a eso, yo puedo establecer un sector donde los números son positivos y los números son negativos. Ahora, nosotros, esos numeritos se relacionan con los elementos porque unos van a regalar más electrones que otros y otros también van a coger. Por ejemplo, aquellos elementos, como decimos, los metales, cuando se tienden a ser positivos, decimos que se oxidan. Cuando yo tiendo a irme hacia mi derecha, digo que me estoy oxidando. Pero si yo comienzo a irme a mi izquierda, me estoy reduciendo. Entonces debo estar neutro. No puede estar neutro. No puede estar neutro, porque decíamos que hay elementos químicos que ceden y que cogen. Unos tienden a irse hacia la derecha para oxidarse y otros tienden a irse a la izquierda para reducirse. ¿Sí? Entonces, vemos que algunos elementos químicos pueden oxidarse con facilidad y otros pueden reducirse con facilidad. ¿Sí? Sin que haya otros factores externos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Dígame. ¿En qué materiales o elementos se puede encontrar la relación? Ya. Todo esto se genera en una reacción química. ¿Sí? Es decir, aquí se va a establecer que hay elementos que van a ceder y otros que van a coger. Nosotros no podemos hablar de materiales, pero podemos hablar de sustancias. Un ejemplo. Cuando usted tiene una manzana, ya, usted le da un mordisco, déjele un tiempito en la mesa. ¿Qué pasa? Comienza a cambiar su tonalidad, ¿verdad? Les cuento que en ese instante los elementos constitutivos, que puede haber algunos metales en la manzana, se están oxidando. Y eso genera un cambio. ¿Pero quién le oxidó? El aire, la atmósfera. El cloro se oxida. El cloro no se oxida, ¿por qué? Porque es un gas. Mentira. No es un gas noble, pero ¿qué es? Es un, por ahí dijeron, es un gas, pero aparte de, ¿es un metal o un no metal el cloro? No metal. Ya, los no metales nunca se van a oxidar. Es un gas. Los no metales se van a Reducir. Entonces se reduce el cloro. El gas puede estar en los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, en estado sólido lo encontramos formando parte del cloruro de sodio o algunas sales. En estado líquido nosotros lo podemos encontrar como parte del hipoclorito de sodio, que es el cloro que nosotros tenemos en nuestra casa. No es que es el cloro puro, sino que es una sustancia combinada que puede estar en estado líquido. Y además de ello, cuando nosotros destapamos o abrimos estos envases, lo primerito que percibimos, Color. el cloro, que también se evaporó y va hacia la atmósfera. Y por eso es que nosotros podemos identificar el olor. Y ahí se reduce. Los no metales están en los tres estados. Los metales en estado sólido, excepto el mercurio, que es el único metal en estado líquido. Ahora, ¿Y el mercurio se oxida? el mercurio se puede oxidar, sí, pero es muy complejo que llegue a un proceso de oxidación el Pero sí mercurio. se puede. ¿Es donde hay el mercurio? El mercurio por lo general se encontraba en algunas capas de la corteza Dice, terrestre. ¿y las sales y No los es tan minerales? abundante. ¿Mande? Las sales y los minerales. Las sales y los minerales no se oxidan, pero sí se pueden descomponer en iones, en aniones y en cationes, por ejemplo, la sal. ¿Se acuerda que nosotros en algún momento hicimos una comprobación? Pusimos en un recipiente un poquito de agua, un poquito de sal y quisimos ver si era conductor o no de la electricidad. ¿Pero por qué? Porque por efecto del agua
se rompió su enlace iónico y se separaron en iones, unos positivos y otros negativos. Ahora sí te escucho, por favor. Los gases nobles no se oxidan ni se reducen. No. Entonces, ¿qué es eso? Los gases nobles son solamente parte componente de la estructura de nuestro universo. Por ejemplo, nosotros tenemos el gas helio, ¿sí? Que incluso algunos gases están en la atmósfera, están en el aire, son parte constitutiva del aire, ¿sí? Pero no se oxida. No se oxidan porque no son metales, Y ese. no se oxidan porque no regalan electrones, no se reducen porque tampoco cogen electrones, pero sí son parte componente de la estructura de nuestro planeta, de nuestro universo. Ajá, se puede decir que son neutros. Neutros no podemos decirlos tampoco. ¿Por qué? Lo que diríamos es que son elementos químicos estables, ¿sí? Por ejemplo, estos gases nosotros los podemos encontrar en nuestra galaxia, por ejemplo, formando parte de la atmósfera de algunos planetas. Así como nosotros tenemos el aire, estos gases raros pueden ser parte de la atmósfera de otros planetas, ¿sí? Que para el ser humano no sería beneficioso porque nosotros en el proceso de respiración absorbemos oxígeno. Si a lo mejor existieran otros gases, sería muy nocivo para nosotros, ¿sí? Pero otros planetas sí lo tienen. Bueno, para complementar esta partecita, vamos a ver un proceso matemático mediante una ecuación química que les vamos a poner aquí para que ustedes vean, y de pasito vamos a ir enunciando ciertas normas para igualar procesos de reacciones entre sustancias. Vamos a identificar cómo un elemento se oxida, cómo un elemento se reduce, en qué cantidad y qué proceso debo aplicar, ¿sí? Bueno, yo les voy a poner una reacción en donde tengo... ¿Puedo borrar esta partecita? Sí. Listo. Vamos a borrar. Voy a poner una reacción que tengo. El sulfuro de cobre le voy a combinar con ácido nítrico. Decíamos que una reacción química yo tengo reactivos y que generan un producto, ¿sí? Tengo reactivos que generan productos. ¿Cuál va a ser el producto de esta reacción química? Una doble sustitución o doble desplazamiento. El cobre va a desplazar al hidrógeno y se va a juntar aquí al NO3, que es el nitrato. En este caso, y tengo lo siguiente. Voy a tener dos nitratos que van a trabajar con el cobre. A más de ello, ¿Y la S qué pasa? el azufre va a quedar solo. Va a quedar sin combinarse. Porque ese es el producto de esta reacción. El cobre va a combinarse con el nitrato. El azufre se quedó solo. ¿Sí? Se quedó solo. Y a más de ello, ¿qué me falta? El nitrógeno. No. No me falta un nitrógeno también. ¿Por qué? También va a haber producción de NO. Y los hidrógenos van a formar moléculas de agua en combinación con el oxígeno. Esta es una reacción, ustedes la ven, bastante compleja, ¿sí o no? Sí, no sé. Dicen, a ver, dice, ¿tan largo? En este caso, en esta reacción del sulfuro cuproso, me va a formar el nitrato cuproso, ¿sí? Es un proceso de reacción donde tengo varios productos, ¿sí? Ahora, nosotros de esta reacción química vamos a determinar qué elemento puede ceder electrones y qué elemento
puede coger electrones, pero para ello hay unas normas. Yo quiero que de pasito vayan apuntando. Normas para igualar ecuaciones por redox. Este proceso se llama redox. Normas. Oxidación, reducción. Normas para igualar ecuaciones por redox. ¿Y significa eso? Redox quiere decir óxido, reducción. Oxidación, reducción. Bien, el primer paso es el siguiente. Hay que establecer en esta reacción química los números de oxidación de cada elemento que forma parte de la sustancia. Repito, números de oxidación. Y tenemos lo siguiente. Entre estos dos, el azufre es un no metal que pertenece a la familia de los anfígenos. Cuando no está en combinación con el oxígeno, solo utiliza la menor valencia. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los números de oxidación de los anfígenos? Eso es de los halógenos. 2, 4 y 6. Pero si me dicen que utilizo la menor, ¿cuál será? 2. Por ser un no metal, ¿qué será? ¿Positivo o negativo? A ver. Negativo. Los no metales decíamos que eran negativos. Si aquí tengo una carga negativa de 2, este debe ser lo contrario. ¿Cuál será su carga? 2, ¿pero qué? Positivo. Y usted se preguntará, a ver, ¿y por qué 2 negativo y por qué 2 positivo? La suma algebraica de los números de oxidación debe darme como resultado 0. Menos 2 más 2. Total, 0. Ahí sé que está bien. Una vez que terminamos con uno, voy con el otro. Una de las normas dice, el oxígeno tiene un número de oxidación de 2 negativo. Pues era un anfígeno mismo. Excepto cuando es un peróxido, que tiene un número de oxidación de menos 1. El oxígeno es menos 2, excepto cuando es un peróxido. Ahora digo, muy bien, ¿cuánto decíamos del oxígeno? Menos 2. Este se va a tomar toda la carga negativa. Estos dos deben darme la carga positiva. ¿Cuándo tengo el negativo aquí? Un oxígeno es menos 2. Si tengo 3 oxígenos, ¿cuánto será? Menos 6. Digo, en cargas negativas tengo menos 6. Entre estos dos debe darme ¿cuánto? Lo contrario, más 6. ¿Sí? Menos 6, estos dos deben darme más 6. La norma dice, el hidrógeno tiene un número de oxidación de 1 positivo, excepto cuando está combinado con los metales, ahí el hidrógeno es negativo. Repito, el hidrógeno es positivo en 1, excepto cuando está combinado con los metales, que ahí es negativo. Bien, aquí está entre estos dos. Decíamos que el hidrógeno es ¿cuánto? 1. Ya tengo 1. Para 6, ¿cuánto me falta? 5. ¿Quién debe tener el 5? El nitrógeno. Y ya tengo más 6, menos 6, 0. ¿De dónde saqué el menos 6? El oxígeno es menos 2, pero como tengo 3 oxígenos será menos 6. Eso lo tengo mentalmente. La suma de estos dos debe dar más 6. Terminé con él y voy acá. Cuando yo encuentro una sustancia entre paréntesis, en este caso, esta representación es un radical. Es el radical nitrato. Y el radical nitrato tiene un número de oxidación de menos 1. ¿Cuánto tengo en negativo? 2 por menos 1, menos 2. Este deberá ser positivo en 2, más 2. Listo.
Ya sé que los números de oxidación me dio 0, entonces paso al siguiente. ¿Este elemento está en combinación? No. En este caso, la norma dice que aquel elemento que no está en combinación tiene un número de oxidación de 0. Cuando le vean solito, abandonadito, le ponen 0. No vale nada. Así como cuando no tienen las tareas, les ponemos 0. Bueno, terminé con él. Ahora voy acá. Entre el nitrógeno y el oxígeno, ¿de cuál ya conozco? El nitrógeno. Del oxígeno. ¿Cuánto decía el oxígeno? -2. Y entonces el otro será incluso del agua. ¿Cuánto es del oxígeno? -2. ¿Cuánto es del hidrógeno? +1. Y como tengo 2 hidrógenos, se hace +2. +2 menos 2, 0. Bien. Ahora sí, vamos a un siguiente paso. Una vez que tengo estos números de oxidación, yo voy a ir comparando uno con uno entre los reactivos y productos y voy a ver cuál regala electrones y cuál coge electrones. Dígame. Pregúntame. ¿Aquí? ¿Por qué no se elimina? No es que se elimine, sino que más bien este le va a ayudar a sumar algebraicamente. 2 por +1, +2. Menos 2, 0. El rato que me dé ese resultado de 0, sé que mi fórmula está bien. Si no, hay algún error. Ahora bien, yo voy comparando. Digo, el cobre del reactivo con relación a este cobre, ¿ha habido cambio en su número de oxidación? No pasa nada. El azufre, en relación a este azufre, ¿hay algún cambio? Sí. Ya, muy bien. Yo le voy a señalar, voy a decir, este azufre con este azufre hubo un cambio. Ahora yo voy a ver si se oxida o se reduce. De +2 pasó ¿a dónde? A 0. ¿Se oxidó o se redujo? Sí, porque me voy para acá. Ya, se oxidó. ¿En cuánto se oxidó? En 2. Porque ocupó 2 lugares. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Por eso decimos que se oxidó. El hidrógeno con relación a este otro hidrógeno, ¿hubo cambio en su número de oxidación? No. Los dos siguen siendo +1. Este nitrógeno no le relaciono con este porque este está formando un solo bloque. Lo descarto. ¿Pero con cuál lo puedo? Acá, en el del otro producto, ¿no es cierto? Digo, a ver, este nitrógeno en relación con este nitrógeno. Se redujo. Se redujo. ¿En cuánto? En 3. Porque pasó de un número de oxidación de +5 a +2. Es decir, se redujo en 3. Muy bien. Hasta ahí he determinado qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Pero si yo le dejo ahí estos numeritos, no va a pasar nada con la reacción. Yo tengo que intercambiar los números y estos se van a transformar en coeficientes. Por ejemplo, el 3 que era del nitrógeno va a afectar ¿a quién? Al azufre. El 2 que era del azufre, ¿a quién va a afectar? Al nitrógeno. ¿Sí? Entonces se van a convertir en coeficientes. ¿Qué quiere decir un coeficiente? Un numerito que me va a indicar la cantidad de moles que yo necesito. Y me va a ayudar a equiparar, porque la misma cantidad de elementos de los reactivos deben haber en los productos. Y vamos a proceder. A ver, vamos a trabajar con... ¿Con cuál trabajamos? Con el azufre. Vamos con el azufre. Porque aquí hay uno solito. Nitrógenos tengo acá en 2 sustancias. Voy a trabajar con el azufre. Me dice que este numerito va a subir aquí. Este coeficiente. Digo, tengo 3 azufres en el producto. ¿Cuántos debo tener en los reactivos? Si dice que debe haber la misma cantidad. 3. Le pongo el 3. Incluso aquí puedo hacerme una tablita donde digo reactivos productos. En los reactivos tengo ¿cuántos azufres? 3. ¿Y en los reactivos cuántos tengo?
3. Voy llevando la cuenta y digo, están iguales en los dos. ¿Sí? 3 y 3. Ahora, yo voy con los cobres. ¿Cuántos tengo en el reactivo? Los dos. Cobres. 3. 3 por 1, 3. Digo, tengo 3 cobres en el reactivo. ¿Cuántos debo tener en el producto? 3. ¿Y tengo 3? No. ¿Qué debo hacer? 1. Le tengo que poner como coeficiente el número que yo necesito. De aquí tengo 3, acá debo tener 3. Y ya tengo 3 cobres en el reactivo, 3 cobres en el producto. ¿Sí? Muy bien, ya estoy igualando, ya estoy equiparando. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué me tocaría? Nitrógeno. Vamos con el nitrógeno en el producto y el nitrógeno en el reactivo. ¿Sí? Decimos, por ejemplo, ¿qué numerito debo utilizar? El 2. Digo, muy bien. Tengo el coeficiente 2. En el producto tengo en 2 sectores nitrógeno. Y yo le voy a sumar el total para ponerle en el reactivo. ¿Cuántos tengo aquí? 2. ¿Y acá cuántos tengo? 3. Mentira. 6. 6. Tengo 2 por 1. 2. Y como tengo 3 moles, 2 por 3, 6. 6 más 2 de acá, ¿cuántos en total? 8. ¿Cuántos debo tener acá? 8. Y le pongo. Y ya tengo nitrógenos 8, nitrógenos 8. Ahora voy con los oxígenos. Vamos a contar. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí en el reactivo? 8 por 3, 24. Entonces digo, en el reactivo tengo 24. En el producto, ¿cuántos debo tener? 24. Y vamos a ver si es que tengo. 2 por 3, 6 por 3, 18. Más 2, ¿cuántos me faltan? 4. Cuando me faltan oxígenos, aumento en forma de moléculas de agua. ¿Cuántos me faltaban? 4 H2. Y ya tengo. Repito, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, más 2, 20. Y más 4 de acá, 24. Y tengo 24 en los reactivos y 24 en el producto. ¿Sí? Siempre cuando falte vamos a ir así a poner en el H2. Si es que es oxígenos en forma de moléculas de agua. En el lugar que me faltan. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué me falta? El hidrógeno. Veamos. ¿Cuántos hidrógenos tengo en el reactivo? 8. ¿Cuántos tengo en el producto? 4 por 2. 8. Y ya hemos igualado esa ecuación, determinando qué elementos se oxidan y qué elementos se reducen. ¿Sí? ¿Sí? Vamos en las posteriores clases a hacer un repaso con ustedes, ir aplicando estas normas, ir estableciendo qué elementos regalan electrones y qué elementos cogen electrones. ¿Sí? Listo. Entonces,